Aceites y grasas comestibles. Introducción. En el mundo se producen aproximadamente 85 millones de grasas y aceites. El aceite de mayor producción mundial es el de soja. En Europa el aceite más consumido es el de girasol, aunque en España es el aceite de oliva. La mayoría de los alimentos contienen grasas en su composición y constituyen el principio inmediato de mayor valor energético. Las grasas se caracterizan por ser fácilmente oxidables y poseer un alto poder de combustión. Según el CAE, que es el Código Alimentario Español, las grasas comestibles son productos de origen animal o vegetal o sus mezclas, cuyos componentes principales son los glicéridos de los ácidos grasos, pudiendo contener como componentes menores otros lípidos. Tradicionalmente se ha utilizado la denominación de grasas para designar aquellas grasas comestibles que se encuentran en estado sólido a 20 grados de temperatura y la de aceites para aquellas que se encuentran a dicha temperatura en estado líquido. Hoy en día muchos autores utilizan solamente el término de grasas para nombrar a todas las grasas comestibles, ya que muchas grasas presentan una consistencia intermedia que hace difícil su clasificación. Las grasas derivadas de productos vegetales y animales marinos presentan en general un contenido más alto en ácidos grasos insaturados y casi siempre son líquidas a temperatura ambiente. Las grasas derivadas de animales terrestres, en general, contienen una alta proporción de ácidos grasos saturados y son sólidas a temperatura ambiente. La coloración de la mayoría de los aceites vegetales suele ser amarilla, más o menos clara. Si bien otros pueden presentar otras coloraciones, como el aceite de oliva virgen con tonalidad verdosa amarillenta, debido a las clorofilas que forman parte de su composición, o el aceite de algodón que tiene un color oscuro casi rojizo. Los aceites cuyo origen son animales marinos suelen ser de color amarillo oscuro o marrón y las grasas procedentes de animales terrestres como el tocino o la mantequilla presentan tonalidades blancas o amarillentas. La grasa que se consume en las dietas humanas se divide en dos categorías: grasa visible y grasa invisible. Grasa visible: tenemos el tocino, la manteca, el sebo, el aceite de cocina, etc. Grasa invisible, como la que contienen la leche, los huevos, los frutos secos, la bollería, etc. Una dieta pobre en grasa suele ser poco sabrosa y monótona. La grasa tiene gran importancia en la alimentación debido a que a idéntico peso suministra más del doble de energía que los carbohidratos y proteínas, 9 kilocalorías por gramo. Nos proporciona ciertos ácidos grasos poliinsaturados esenciales, ácido linoleico y linolénico, que el organismo no puede fabricar. Son vehículo de vitaminas liposolubles y ayudan a la absorción de otros nutrientes. Los aceites y grasas tienen gran palatabilidad, es decir, son bastante atractivas al paladar. Además, al consumirse, sacian, apagan la sensación de hambre, en mayor medida que otros grupos de alimentos. Tecnología de preparación de grasas y aceites. Obtención de grasas. Obtención de grasas animales. Las materias primas son los panículos adiposos, donde está concentrada la grasa, de animales domésticos como el cerdo y el vacuno, y con menor relevancia de cordero y ganso, obtenidos del matadero o de las salas de despiece. En general, los panículos adiposos son sometidos a un proceso de fusión, tratamiento destinado a separar todo o casi todo el aceite de los tejidos adiposos de animales, por tratamiento térmico por debajo de 80 grados. Se calienta la grasa bajo chorro de vapor o en seco bajo vacío, que hace que la grasa de los tejidos se dilate, rompa la pared celular y fluya libremente. La grasa fundida se separa por centrifugación de la masa calentada y posteriormente se enfría antes de envasar. Manteca de cerdo. Acúmulos grasos se funden, luego va el centrifugado, se enfría, se envasa. Sebos alimenticios. Grasa de vacuno y ovino se funde, se centrifuga, se enfría y se envasa. Obtención de grasas vegetales.
Las principales grasas vegetales son las mantecas de cacao, coco y palma. Materia prima: descascarillado, acondicionamiento, romper células, trituración, aceite, hidrogenación y manteca vegetal. Hay transferencia de ácidos grasos insaturados a saturados y pasa de líquido a sólido. Obtención de mantequilla. La mantequilla es un producto graso que se obtiene de la nata de vaca higienizada a la que se somete a un batido. Primero se recibe la nata, después se filtra y se quitan las impurezas. Después viene la pasteurización a 90 grados durante 20 segundos, luego se baja a 8 grados. Después viene un batido que puede ser mecánico o manual y de 30 a 45 minutos. Luego viene la maduración, cultivo de mantequilla. Después se lava con agua potable entre 2 y 8 grados centígrados, 3 veces hasta eliminar la mayor cantidad de suero. Luego viene el amasado a 70 grados en envases esterilizado. Después el salado, del 3 al 4% de sal. Y después viene el envasado y finalmente la comercialización. Obtención de aceites vegetales. Tenemos por un lado la materia prima, que pueden ser semillas o frutos. Semillas tenemos de girasol, soja, maíz, colza, uva, algodón, cacahuete, etc. Y frutos, pues tenemos por ejemplo la aceituna y la palma. Esquema general. Limpieza. Consiste en la eliminación de cuerpos extraños e impurezas, hojas, tierra. Se realiza con cribas, electroimanes o aspiradores, corrientes de aire. Descortezado. Consiste en la separación de la cáscara o membrana protectora. Se realiza un hinchamiento y ruptura con ayuda de agua. Acondicionamiento. En algunos casos se trata con vapor entre 70 y 130 grados para hacer estallar las células y que así salga más fácilmente el aceite. Aumenta el rendimiento, pero baja la calidad. Triturado. Se trituran las semillas o frutos hasta obtener una pasta. Prensado. La pasta es prensada para separar la fase líquida de la sólida, pasta residual. En el aceite de oliva, la pasta residual es sometida a un segundo o tercer prensado, aceite virgen. Decantación. La fase líquida contiene aceite, agua e impurezas. Por decantación o centrifugado, se separa el aceite virgen extra del primer prensado, del agua e impurezas. Extracción por disolventes. La pasta residual de la primera, segunda o tercera extracción se somete a un tratamiento con disolventes, hexano, donde se obtiene una fase líquida que es sometida a destilación, donde se obtiene el aceite de extracción y el disolvente que vuelve a ser utilizado. El residuo sólido es secado obteniéndose tortas o harinas que se utilizan en la alimentación animal. El aceite virgen puede ser usado directamente o puede ser refinado. El aceite de extracción por disolventes siempre hay que someterlo a refinado. A este esquema general hay que añadir pasos concretos según el tipo de aceite que se trate. Refinado o purificación del aceite. Como consecuencia de someter a un aceite a los procesos físico-químicos de presión, calentamiento y aplicación de disolventes, se forman impurezas y sustancias que comunican un sabor indeseable al aceite. Las más importantes son los ácidos grasos libres, que cuando se encuentran en una proporción superior al 2%, 2 grados de acidez, comunican al aceite un sabor muy fuerte y desagradable. La acidez de un aceite mide el porcentaje de ácidos grasos libres que contiene. En el aceite de oliva virgen de máxima calidad, la acidez máxima es del 0,2%, es decir, de 0,2 grados. Cuanto más se fuerza la extracción del aceite con presión y calor, más ácidos grasos libres contiene y más necesario se hace refinarlo para eliminarlos.
además de los ácidos grasos libres, nos podemos encontrar lípidos polares, especialmente fosfolípidos, sustancias con sabores desagradables y olorosas, ceras, pigmentos, clorofilas, carotenoides y sus productos de degradación, compuestos azufrados, compuestos fenólicos, trazas de metales, contaminantes y productos de la autooxidación. Para eliminar todas estas sustancias y hacerlo apto para el consumo, hay que someter al aceite a un proceso de refinado. Con el refinado se produce un aceite comestible con las características deseadas por los consumidores, como su sabor y olor suave, aspecto limpio, color claro, estabilidad frente a la oxidación e idoneidad para freír. El proceso de refinado del aceite consta de los siguientes 5 pasos: deslecitinado y desengomado, quitar lecitinas y gomas; desacidificación o neutralización, eliminación de ácidos grasos; decoloración, eliminar sustancias coloreadas; desodorización, quitar olores desagradables; y desmargarinizado, quitar triglicéridos que se funden a altas temperaturas. Vamos a ver estos 5 pasos más extensos. Deslecitinado y desengomado. El deslecitinado consiste en la eliminación de fosfolípidos, lecitinas, del aceite. Se realiza por tratamiento con agua y calor 90 grados del aceite, de forma que la fase acuosa se enriquezca de fosfolípidos y sea posteriormente eliminada por decantación. El desengomado consiste en la eliminación de sustancias mucilaginosas, gomas, resinas, por adición de ácido fosfórico y calentamiento entre 80 y 90 grados centígrados, provocando su precipitación. Posteriormente se somete a filtración. Desacidificación o neutralización. Consiste en la eliminación de ácidos grasos libres responsables de la acidez del aceite. Se realiza por neutralización con hidróxido sódico, con la consiguiente formación de jabones, que se eliminan por centrifugación o decantación. Decoloración. La decoloración o blanqueo consiste en la eliminación de sustancias coloreadas como clorofilas, carotenoides y productos de su autooxidación. Se realiza una filtración con carbón activo o tierras de blanqueo. Desodorización consiste en la eliminación de sustancias que producen olores desagradables, aldehídos, cetonas. Se realiza por destilación en corriente de vapor en vacío a 180-260 grados. Desmargarinizado. Consiste en la eliminación de triglicéridos de punto de fusión relativamente altos, que podrían cristalizar durante el almacenamiento del aceite, produciendo un enturbamiento del aceite. Se somete al aceite a un enfriamiento lento, 2-12 grados, produciendo la cristalización de esos ácidos grasos, los cuales se eliminan por filtración o centrifugación. También se le llama winterizado. Después de los 5 pasos del refinado se obtienen aceites refinados. Tienen que aparecer en la etiqueta. Estos aceites, durante el proceso de refinado, pierden las vitaminas liposolubles, lo que les hace que sean menos estables por carecer de antioxidantes naturales, tocoferoles, y menos nutritivos. El aceite llamado aceite de oliva es mezcla de aceites refinados con aceites de oliva vírgenes. Los aceites deben ser envasados en envases de hojalata o botellas de plástico. Deben almacenarse entre 15 y 20 grados y, si es posible, alejados de la luz. Tratamientos de modificación de los aceites. Existen 2 tratamientos que modifican la estructura química de los aceites: la hidrogenación y la transesterificación. Hidrogenación. Este tratamiento consiste en la saturación mediante hidrógeno de todos o parte de los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados. Cabe hablar de 2 tipos de hidrogenaciones, con aplicaciones distintas: selectiva y no selectiva. Hidrogenación selectiva. Con ella se pretende reducir el contenido de ácidos grasos poliinsaturados en algunos aceites vegetales, de forma que se aumente su estabilidad frente a la oxidación, aceite de soja o de colza. Hidrogenación no selectiva. Se tiende a saturar todos o una elevada proporción de ácidos grasos insaturados. Así,
es como se obtienen grasas con un punto de fusión alto, que son las que necesitan temperaturas altas para fundirse, y por tanto sólidas o semisólidas a temperatura ambiente. Aunque el proceso global se traduce en una disminución del número de dobles enlaces, se producen durante el mismo reacción de ruptura y formación de dobles enlaces, algunos de los cuales adquieren una configuración trans. Es un paso obligado en la fabricación de margarinas. La hidrogenación consiste en hacer pasar hidrógeno muy puro por el aceite en presencia de un catalizador, favorecedor de las reacciones, que suele ser níquel, cobre o paladio. La transesterificación, pues es un proceso en el que se modifica la estructura de los triglicéridos al cambiar la posición de los ácidos grasos que esterifican las moléculas de glicerol. También se consigue aumentar el punto de fusión y una modificación de la consistencia del aceite o grasa. Esta técnica se utiliza para preparar margarinas con aceite de girasol y de palma totalmente hidrogenados, obtener grasas emulsionadas a partir de manteca de cerdo para preparar helados, productos de confitería y pastelería. En este caso se ve que añadiendo manteca de cerdo transesterificada se consigue mejorar la calidad de la masa y el volumen del horneado. Obtención de la margarina. La margarina es una emulsión agua en grasa con un contenido mínimo de grasa del 80% y un máximo del 18% de agua. Se obtiene a partir de grasas vegetales principalmente y animales. Mezcla de aceites. Se calientan hasta 40 grados, neutralización y blanqueado, hidrogenación, amasado y mezcla. Luego, por otro lado, emulsionantes, solución salina, colorantes, mezcla y mezcla otra vez. Y por otro lado, leche descremada, pasteurización, fermentación, se añaden vitaminas A y D, se hace mezcla y después se vuelve a mezclar para conseguir un emulsionado y finalmente la margarina. No todas las margarinas son de origen vegetal, algunas tienen parte animal y parte vegetal.